Saludos y bendiciones mi gente, por aquí les habla Dani Escorcia, cantante y servidor de Cristo Jesús. En esta oportunidad continúo hablando acerca de lo que es la adoración, la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Anteriormente estábamos hablando y estábamos reflexionando y escudriñando la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 23 y 24, donde el mismo Jesucristo le dice en un encuentro poderoso a la mujer samaritana: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Entonces vamos a seguir indagando, escudriñando acerca de esta porción de la palabra para aprender más acerca de qué nos dice Dios, qué nos dice Jesucristo y qué nos dice la palabra con respecto a lo que es la adoración. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar un poco más acerca de los instrumentos, de la unción versus una vida de adoración, porque tenemos que empezar a hablar de verdad de una vida de adoración, porque adoración no es nada más cantar, y ya lo hemos conversado. Y vuelvo a repetirles nuevamente, la adoración no se refiere nada más a cantar, a tocar un instrumento, a la música. Tiene que ver, y vamos a ver ahorita cómo está fundamentado también el hecho de que hay músicos, hay levitas que están llamados a estar allí en el altar ministrando, porque ese es el llamado que tienen de Dios. Pero todos somos adoradores. Y lo dice la palabra aquí en distintas porciones. La vamos a leer un poco, porque nosotros fuimos creados para adorar. Todos somos adoradores porque todos fuimos creados para adorar a Dios. Hay unos que están llamados específicamente a servir. Su área de servicio es allí, con la música, con los dones y los talentos que Dios le dio. Entonces sirven al Señor dentro de un grupo de alabanza y hacen música o cantan o dirigen la alabanza, la adoración. Pero la adoración va más allá de eso. Entonces vamos a meternos en aguas profundas con respecto a lo que es la adoración, porque tenemos que empezar a hablar, como les dije, de una vida rendida, una vida de adoración. Entonces la palabra de Dios dice que todos fuimos creados para alabar. Está aquí Isaías 43, versículo 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. También está Efesios 1:12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Entonces esto confirma que Dios nos llamó para adorar. Todos somos adoradores, todos estamos creados, fuimos creados para adorar a Dios. Esa es nuestra esencia realmente, es adorar a Dios. Ese es el propósito, uno de los tantos por los cuales fuimos creados. Entonces, haciendo un resumen, antes de entrar a la parte de instrumentos y la unción versus la vida de adoración, tenemos que hablar y hacer un resumen con respecto a lo que es la adoración en espíritu y en verdad, de lo que dice esta porción de Juan 4, que está del versículo 22 y 23. 23 y 24, perdón. Entonces, haciendo un resumen de lo que hablamos la otra vez, tenemos que tener un corazón humillado. La adoración tiene que ver con un corazón rendido, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce la grandeza de Dios y que adora a Dios desde la humildad. ¿Ok? Eso lo estuvimos hablando, estuvimos escudriñando el Salmo 51. ¿Ok? Donde David decía que se acercaba a Dios con un corazón contrito y humillado. Esa es la verdadera alabanza, no los holocaustos, no los sacrificios. Decía el rey David, decía: sacrificio que yo te pueda dar, eso no es lo que tú buscas. Lo que tú buscas, Señor, es un corazón rendido y humillado. A ese no vas a despreciar. Entonces, un corazón humillado, y hablábamos de espíritu y en verdad, hablábamos de que Dios es espíritu, y solamente a través del Espíritu Santo se puede llegar a adorar a Dios, porque es la guía del Espíritu Santo, es en lo espiritual que se puede adorar a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces tenemos que entender de que si no tenemos la guía del Espíritu Santo,
si no rendimos nuestra humanidad y nos rendimos totalmente a Dios, entonces difícilmente vamos a poder adorar, porque necesitamos la acción rendida de nuestra humanidad para que el Espíritu Santo nos guíe hacia una adoración espiritual. Y tiene que ser en verdad también, porque Dios es verdad. Jesucristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, Cristo es la verdad y Dios es verdad. O sea, un atributo de Dios es que Dios es verdad. Su naturaleza es verdad. Entonces, Él nos pide a nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, estamos hablando de una vida de adoración donde no hay engaño, donde hay sinceridad, donde estamos guiados por el Espíritu Santo y donde hay una verdad. Nos presentamos a Dios de manera verdadera, aunque Él sopesa los corazones. Él sabe qué es lo que hay dentro de los corazones. Hablábamos de ese dicho que decía: caras vemos, corazones no sabemos. Sí, nosotros seres humanos podemos decir ese dicho, pero Dios no. Dios sí ve los corazones, Dios sí discierne las intenciones de los corazones. Entonces, Él sí sabe si la adoración es en espíritu y en verdad genuina, o es una adoración, como dijimos la otra vez, humana y falsa. Si no es una adoración en espíritu y en verdad, es una adoración, entonces, lo contrario. Si no estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, entonces estamos adorando a Dios de manera falsa y de manera humana, en nuestras propias fuerzas. Es muy importante que entendamos que para poder adorar a Dios tenemos que rendirnos a Él. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la adoración es un estilo de vida y debemos buscar una vida de adoración. El apóstol Pablo también decía allá en Romanos: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Sí? Debemos presentarnos a Dios. Primero, crucificar todos los días nuestra humanidad para que el hombre espiritual crezca en nosotros y crezca nuestra adoración. Y nuestra adoración sea amplia, sea grande, sea genuina. Ahora bien, vamos a hablar acerca de los instrumentos y la música, porque tampoco nos podemos ir a un extremo. Ahorita hay muchos grupos de alabanza, hay grupos de alabanza en la iglesia, siempre ha habido música, hay himnarios, o sea, hay mucha historia musical y la música está entrelazada con la adoración, porque, por ejemplo, el rey David, el salmista por excelencia, y los salmos hablan de música. De hecho, hay silencios, o sea, eran arreglos musicales en gran medida. O sea, que la música tiene que ver con eso. El mismo rey David era constructor de instrumentos. Si usted no lo sabía, el rey David construía instrumentos de cuerda. De hecho, construyó varios. Y lo vamos a ver aquí. Entonces, hay varias referencias, ¿no? Para aquellas personas que tienen duda de que, bueno, la adoración es de corazón, pero la música no tiene nada que ver. No, la música sí tiene que ver. La música está avalada por Dios. Inclusive vamos a hablar de ritmos musicales y de géneros musicales, porque hay muchos tabú y hay mucha controversia con algunas posturas de algunos hermanos cristianos de algunas iglesias, donde, bueno, satanizan prácticamente un género musical o una manera de alabar con la música, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí varios pasajes. Aquí tenemos, por ejemplo, Primera de Crónicas 15:16. David trajo el arca y constituyó la tienda de adoración. Mira lo que dice aquí. Primera de Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Entonces,
Recordemos esa porción de la palabra que está en Primera de Crónicas, donde David se trae el arca y él instituye en Sión la tienda de David, porque estaba el tabernáculo de Moisés, pero él cuando trajo el arca, ¿sí? Fue una tienda. Y en esa tienda él constituyó un equipo que estaba encargado para adorar a Dios 24/7. Lo vemos aquí en el capítulo 16 de Primera de Crónicas, versículo 37, dice: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Es decir, David constituyó en una adoración 24/7 con un grupo bien establecido para que continuamente hubiese alabanza y adoración a Dios, para que no parara nunca. Entonces empezaba un grupo a la primera hora y terminaba a la segunda hora venía otro grupo, y así hasta cumplir las 24 horas del día. Entonces quiere decir aquí que los instrumentos tienen gran importancia dentro, y la música dentro de lo que es la adoración. Luego también vemos aquí un pasaje en Primera de Crónicas 23, un poco más adelante. Es bueno que se lean este libro de Primera de Crónicas, los que están interesados en lo que es la parte de la adoración y la vida de David, porque David fue un gran instrumento en las manos de Dios para enseñarnos lo que es la parte de lo que es la adoración, una adoración verdadera. Por lo menos a mí me ministra mucho, me llena mucho, me guía mucho la palabra de Dios en este ejemplo, este modelo que nos dio el rey David, que al final después Dios dice, bueno, David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. No dice que David tuvo un instrumento, que David tocó, que David hizo arreglo, no. Pero sí dijo que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces es interesante seguir su ejemplo. En Primera de Crónicas 23:5, David dejó todo organizado para el templo de Salomón. Aquí recordamos que después que David sale, es ya anciano y muere, antes de morir y dejarle el reino a Salomón, y le encomienda a su hijo Salomón de que construyera el templo. Entonces David se preparó. No fue así que él dejó a Salomón y Salomón, encárgate tú. No, David preparó todo y le dejó todo con respecto a lo que era en la parte del santuario y la adoración, la dejó bien conformada a Salomón antes de morir. Y dice aquí la palabra, dice, además, voy a resumir un poco porque es el versículo 5 del capítulo 23 de Primera de Crónicas. Dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Es decir, David construyó los instrumentos y le dejó, gloria a Dios, le dejó 4,000 porteros, que eran los que estaban levitas, que eran los que estaban a cargo de las puertas y las entradas, y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Gloria a Dios. Entonces, allí tenemos un ejemplo que nos da David de que era muy importante la música como vehículo, como herramienta, ¿sí? Cuando el corazón está humillado, cuando el corazón está contrito, entonces la música viene a ser un instrumento, vehículo poderoso en las manos de Dios para traer una atmósfera de adoración, una presencia de Dios que podamos inclusive hasta sentir en nuestros corazones y en los lugares donde estamos. Entonces aquí tenemos un poco hablando acerca de los géneros musicales, porque ha habido mucha controversia. Hay iglesias que dicen que no se debe danzar, otras dicen que solamente se debe adorar a Dios con un piano y con el himnario, y eso está bien, pero no está bien criticar a los que tienen en sus iglesias grupos de danza, porque todo lo hacen para Dios,
¿sí? La parte de los géneros musicales tiene que ver con la cultura, y a Dios no le importa la cultura. O sea, Dios bendice la cultura. Dios nos hizo dentro de unos países donde hay diferentes culturas y diferentes expresiones culturales, y a Dios le gusta que le adoren con cada expresión cultural, mientras se le adore a Él y mientras el corazón del que está adorando esté rendido al Señor. Porque sería algo como ilógico de que, bueno, si yo nací en Venezuela y en Venezuela se toca música de tambores, se toca música de joropo, se toca música inclusive latina, influencias de lo que es la salsa, entonces yo no puedo adorar a Dios con el género de la salsa. De hecho, los que me conocen, yo grabo música y he grabado alabanza y seguiré grabando alabanza en ese género salsa por propósitos de Dios que Dios me ha mostrado. ¿Okay? Entonces, a nivel de lo que es la salsa, yo puedo dar testimonio a algunos que no conocen de Dios y que escuchan salsa, igual que a algunos que graban reggaetón, o algunos que graban rap o trap, ¿okay? Que de repente a nosotros no nos gusta, ¿sí? Personalmente, puede ser que a usted no le guste, pero Dios lo usa igual. Entonces no somos quienes para criticar lo que Dios está haciendo. El que sopesa los corazones y el que ve más allá y al que se le está adorando es a Dios. Entonces nosotros no somos quienes para estar juzgando. Yo creo que Dios bendice los géneros musicales, que Dios bendice la cultura, y es a través de las artes y de la música de cada lugar donde Dios ha establecido que se le adore allí. Usted no puede pretender ir a África y que los que están habitantes de África no adoren a Dios con lo que Dios les dio en la mano. Es igual que en Puerto Rico. En iglesias en Puerto Rico se adora con salsa dentro de las iglesias. En República Dominicana también se hace lo propio con su tumbadora, con su tambora de merengue, con su güira. Ahí están alabando al Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para estar haciendo juicio, por ejemplo, de valor con respecto a eso? Que a nosotros no nos gusta o que a usted no le gusta, eso es una cosa diferente. Pero aquí lo importante es la adoración. Entonces, yo les quiero decir a los que son muy bíblicos, yo les quiero hablar porque tenemos que escudriñar toda la escritura. Entonces, ¿qué pasa con el Salmo 150? Por decirte algo. El Salmo 150 dice: alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza. Danza, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, si usted no conoce de instrumentos, le puedo decir que, por ejemplo, las cuerdas tienen que ver con instrumentos que pueden asemejarse a las guitarras. Las flautas son metales, es como decir trompeta. Inclusive hay pasajes donde dice se toca la trompeta, ¿ok? Como un instrumento para la guerra, un instrumento poderoso. Bueno, aquí está, una flauta, un instrumento de viento. Habla de la danza también, danzar, bailar. Habla de los instrumentos de címbalos. Los címbalos resonantes son los tambores. Entonces, les voy a decir algo. Aquí, con esto que se está diciendo, eran los instrumentos de la época, eran los instrumentos que se tocaban en la época del rey David, ¿ok? Y que aún todavía algunos existen, ¿ok? Entonces, le puedo decir que aquí tenemos una orquesta de salsa, y tenemos una orquesta de merengue, y tenemos aquí una orquesta, una banda de pop rock. ¿Por qué? Porque todos estos instrumentos que se tocaban en esa época ahora tienen su homólogo acá, en este momento. ¿Ok? Entonces aquí cae rebatido cualquier convicción o cualquier creencia de que no se puede alabar a Dios con géneros musicales. Ahí cae totalmente. Para aquellos que son muy ortodoxos, para aquellos que son muy cerrados en esa parte, pues bueno, hay que abrirle entendimiento. ¿Ok? Entonces, aquí el rey David nos demostró que tiene que haber organización, planificación, y que hay géneros musicales, ¿ok? Es decir, ellos alababan a Dios con los instrumentos que habían allí. Pues no se decía un género como tal, pero era la música, era la alabanza, y decía con júbilo, con alegría, y ahí está. Todos los instrumentos, ahí están.
Entonces, importante para los grupos de alabanza organizarse, planificarse, ¿ok? Y bueno, en cuanto a los géneros musicales, sí, son la voluntad de Dios, son expresiones culturales que están confirmados en Dios. Aquí tenemos el Salmo 150 y no debemos juzgar ni debemos menospreciar ninguna expresión artística y cultural. Lo importante, ¿cuál es? El tercer punto que voy a tocar aquí, lo importante es un corazón rendido, ¿sí? Porque es allí donde sí tenemos que tocar el punto álgido. Aquí sí me parece álgido y nos vamos a detener un poco. Corazón rendido, postrado, vidas crucificadas con Cristo, Gálatas 2:20, que expresa, que hace su expresión, pero una expresión sometida, una expresión rendida, ¿ok? Al Señor, a la presencia de Dios, para que haya una verdadera adoración en espíritu y en verdad, y no sea humana y falsa. Ahí sí les doy la razón. Ahí tiene que estar. Yo puedo tocar muchos instrumentos, yo puedo hacer mucha danza, yo puedo tener orquesta de salsa, yo puedo tener banda y puedo tener un grupo de alabanza grande, pero si mi corazón no está rendido, no estoy haciendo adoración en espíritu y en verdad. Eso hay que decirlo y eso hay que entenderlo, y por eso mi palabra va a esos grupos de alabanza, a esos grupos de adoración que sí, que tocan muy bien, que Dios ha bendecido, muchos muchachos jóvenes que están dándole con la música, y me parece muy bien, preparándose, estudiando, los apoyo y los bendigo, pero tenemos que entender que es la adoración, y vamos a hablar de eso. Vamos a tocar este punto muy importante, porque tú puedes tener planificación, puedes tener organización, puedes tener arreglos musicales, producción, pero no necesariamente habrá adoración en espíritu y en verdad. Puede haber una forma, puede haber una liturgia, puede haber una postura, y no haber una adoración en espíritu y en verdad. Así que, mi hermano querido, cuidado, no se confunda con eso. No creas que porque tienes arreglos, no creas que porque tienes la banda, no creas que porque tienes un ministerio de adoración que tiene 4 grupos y entonces un domingo dirige un grupo diferente al otro domingo. ¡Wow! Gloria a Dios. O porque tienes una voz potente, una voz y una unción. No creas que por eso estás adorando en espíritu y en verdad. Cuidado. Hay que revisar delante de Dios qué estamos haciendo, y parte de este mensaje tiene que ver con eso, con que nosotros reflexionemos con respecto a esto. Entonces, como yo les dije, nos podemos estar engañando a nosotros mismos, pero nunca vamos a engañar al Señor, porque el Señor ve lo profundo del corazón. Usted se puede engañar a sí mismo, usted puede ir a tocar y cantar bonito, ir al domingo, y usted puede dar una apariencia allí de que wow, mi hermano está adorando, qué dirección tan bonita, qué esto, lo otro, pero el Señor es el que sabe realmente cuál es la verdadera oración, el corazón. Él sí sopesa los corazones y ve. Entonces es importante. Y el llamado es a estos levitas, directores de alabanza, músicos que sirven al Señor en el altar: cuidado con la doble vida. He escuchado y he visto gente que está llamada, que está en la plataforma, que está en el altar, que está ministrando, y llevan doble vida. Cuidado con eso, cuidado con llevar una vida en la iglesia, una apariencia de que en la iglesia, y después en la calle, en el trabajo, en la casa somos otras personas. Eso es triste, mi hermano, y se está viendo mucho. Hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que realmente hacer una reflexión profunda y ponernos a cuentas con Dios. Fíjate lo que aquí dice el Señor. El Señor en Mateo 15:8 cita a Jesús a los fariseos y a los escribas de su época. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ese es el Señor Jesucristo diciéndole a los escribas y los fariseos de la época. Está citando Isaías 29:13, que dice así: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces aquí hay que tener cuidado.
Cuidado, porque muchas personas confunden la unción, ¿sí? Confunden esa unción, esa presencia. Sí, tienes el llamado, tienes la unción, qué bueno, Dios te usa. Qué bueno, me encanta y le doy gloria a Dios por eso. Pero no creas que eso es suficiente, porque he visto a muchas personas ungidas, pero llevan doble vida y llevan una farsa. Inclusive he escuchado gente que ha dado de testimonio. Mira, yo vivía una vida donde yo iba a la iglesia y yo leía la palabra, adoraba, inclusive tenía don de sanidad, había una presencia de Dios tremenda, pero cuando salía de ahí yo llevaba una vida totalmente descarriada, apartada de Dios, con vicios, con pornografía, con malas palabras, con corrupción, con todo eso. Entonces tenemos que, cuidado, revisarnos. Cuidado con la unción, queridos hermanos, porque todos buscamos la unción, todos queremos la unción. Y como les dije, gloria a Dios por la unción, pero cuidado porque puedes tener la unción y aún así no conocer al Señor. El Señor quiere que nos enfoquemos en Él, en el Señor de la unción, que conozcamos al Señor en intimidad, que le adoremos a Dios en lo íntimo, que tengamos una vida de adoración. Entonces la vida de adoración se construye ¿dónde, mi hermano? Se construye en la iglesia, se construye yendo el domingo, se construye yendo al discipulado, yendo al ensayo, o yendo el domingo a escuchar la prédica, o escuchando o viendo reflexiones durante la semana por las redes sociales. No, mi hermano querido, eso no está mal, eso está bien, vaya a su iglesia, congréguese, alabe al Señor, sirva al Señor, pero lo que Dios está demandando es intimidad, intimidad, una vida de adoración, una adoración devocional, diaria, constante, a la presencia de Dios, en lo secreto, en lo íntimo. Esa es la adoración que Dios está buscando. Esa es la adoración verdadera, en lo íntimo, cuando nadie te ve, cuando no te ve el pastor, cuando no te ve el líder, cuando no te ve. Y tú te encierras en tu cuarto, adoras a tu Señor, te encierras, adoras al Señor y oras al Señor y conoces a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Fíjese esta palabra que dice el Señor acá en Mateo 7:21. Lo dice el Señor Jesucristo. Una palabra fuerte, mi querido hermano. Fuerte, fuerte, pero hay que decirla porque no podemos predicar solamente lo que nos gusta escuchar. Tenemos que, de verdad, predicar de lo que está en la palabra de Dios y lo que el Señor dice. El Señor dice aquí en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, esto es fuerte, hermano, esto es fuerte. Esto es confrontativo. ¿Ok? Porque, ¿qué quiere decir? Bueno, que tú puedes tener la unción. El Señor se lo dijo aquí, bueno, sí, es verdad. Mira, tú hiciste todas estas cosas, pero ¿qué está malo hacerlo? No, no está mal hacerlo. Qué bueno, pero quizás no es mi voluntad. Y no te conozco, nunca conociste al Señor. Aunque hiciste muchas cosas y aunque haces muchas cosas, no conoces al Señor, porque al Señor no le conoces en la actividad misma de la liturgia. Al Señor lo conoces en la intimidad, en tu tiempo diario, buscar al Señor, tener hambre y sed del Espíritu Santo, buscar al Señor y conocer al Señor, para que el Señor nos muestre cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos, que nosotros no conocemos. ¿Dónde la vamos a conocer? En la intimidad. Si nosotros nos llenamos del Señor en la intimidad y recibimos la dirección del Espíritu Santo en la intimidad, entonces en lo público nosotros vamos a poder ser unos siervos efectivos y unos siervos dispuestos para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Es decir, si nos disponemos a tener esa intimidad, entonces vamos a ser buenos instrumentos en las manos de Dios.
pero podemos estar perdiendo el camino y creemos que la presencia de Dios está con nosotros porque nosotros adoramos, porque nosotros cantamos, porque nosotros servimos, porque nosotros estamos en la escuela dominical, porque estamos en el discipulado, porque estamos en el grupo de matrimonio, porque participamos en todas las actividades. Entonces ya la presencia de Dios está con nosotros. No, no necesariamente es así. Aquí lo dice el Señor. Esta gente de las cuales estaba hablando el Señor es una gente ungida, porque si profetizamos en tu nombre, el Señor haciendo esa comparación con ese ideal, bueno, si echaron fuera demonios y si en tu nombre hicimos milagros, ¿cómo entonces el Señor nos va a declarar que no nos conoce? Pero el Señor no se contradice. Entonces, bueno, aquí viene la reflexión. Entonces quiero ahora preguntarte y que reflexionemos acerca de esto. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Tienes una vida devocional con Dios? O sea, buscas a Dios de manera íntima, de manera profunda, más allá de las oraciones que puedes hacer al levantarte, al acostarte, al bendecir los alimentos. O sea, estás buscando a Dios, estás apartando un tiempo para el Señor, para conocer al Señor y que el Señor te conozca a ti. Se conoce en intimidad, o sea, hay una vida de oración. Si no está esa pregunta respondida, hay que hacer algo. Hay que buscar al Señor de manera íntima, apartar un tiempo para Él y buscar su palabra, buscar su dirección en un tiempo a solas con el Señor. Como el mismo Señor nos enseñó que se apartaba y se alejaba muy temprano en la mañana y tenía un tiempo con su Padre. No tiene que ser un horario supeditado nada más a la mañana. A mí me encanta en la mañana, pero hay personas que lo hacen en cualquier momento del día. No importa, pero que tengas un tiempo apartado para Dios. Es importante que tengas un tiempo devocional con el Señor. ¿Cómo está tu vida de adoración al Señor? Cuando buscas al Señor en adoración, tu corazón está postrado, tu corazón está quebrantado, tu corazón está rendido. Es importante que reflexiones acerca de eso, que reflexiones acerca de cómo te acercas a Dios en adoración. Ya dijimos que no tienes que ser músico, que todos estamos llamados a adorar, a ser adoradores. Fuimos creados para la alabanza y la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo está esa adoración? ¿Cómo está esa vida de adoración en tus áreas? En tu trabajo, en tu universidad, con tu esposa, con tus hijos, en tu iglesia, con tu familia, con tu entorno. Después del domingo, lunes, martes, miércoles, ¿cómo está tu vida de adoración? ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás de verdad con un corazón rendido? ¿O hay áreas de tu vida que no has rendido a la presencia del Señor? Es importante que pienses acerca de eso. ¿Crees que porque tienes la unción de Dios, tocas bien, dominas un instrumento o la voz y estás adorando en espíritu y en verdad? O sea, ¿crees que porque tocas en la iglesia o porque tienes la unción o porque tienes talentos y dones, crees que por eso estás ya en la presencia de Dios? ¿Realmente crees que estás adorando a Dios en espíritu y en verdad? Importante reflexionar acerca de eso, sobre todo tú que estás en el ministerio de alabanza, tú que eres levita, que estás llamado a estar allí en la plataforma, en el altar. Mucho cuidado, reflexiona esto, profundiza en eso, tú con tu Padre Celestial. Dice el Salmo 139, 23, 24, decía el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El rey David se derramaba delante del Señor y le decía: Padre, examina y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y muéstrame si ando por camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Por qué camino estás andando? ¿Por el camino de perversidad, haciendo las cosas a tu manera, haciendo las cosas en tus fuerzas, a la manera tuya y no a la manera de Dios? Importante reflexionar y pedirle al Señor que examine los corazones.
y sondee los pensamientos. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Después que examinas tu corazón delante del Señor, entonces ve a la presencia del Señor y estate a cuentas con Dios. Entonces tenemos que estar a cuentas con Dios. Y la invitación es a que te pongas a cuentas con el Señor, te pongas a cuentas con tu Rey, con tu Padre que está allí. Enciérrate en tu habitación, busca a tu Padre en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. Así es. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por mostrarnos tu voluntad y por hablarnos a través de este estudio acerca de lo que es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Ponemos todos nuestros dones, nuestros talentos, toda nuestra vida, Señor, rendida a ti. Te pedimos que examines nuestros corazones, que mires nuestros pensamientos, que nos muestres el camino eterno. Y si estamos desviados en el camino de la perversidad, en el camino que no es el que tú has trazado para nosotros, Padre, haznos volver al camino. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón si hemos hecho las cosas de nuestra fuerza y te pedimos la guía de tu Espíritu Santo y la dirección de tu Espíritu Santo para poder adorarte en espíritu y en verdad. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú estás obrando tu perfecta voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.